Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a seguir abordando el concepto de las altas capacidades y vamos a hacerlo en este caso enfocados en la evaluación psicopedagógica, en qué herramientas podemos utilizar de cara a evaluar el posible concurso de altas capacidades, y también vamos a hacer acerca del procedimiento, vamos a hablar de los procedimientos, de los protocolos de evaluación, acerca de qué aspectos son fundamentales que valoremos en toda evaluación psicopedagógica. Y para ello vamos a comenzar haciéndolo hablando acerca de quiénes son los demandantes de la evaluación psicopedagógica, es decir, quiénes son los agentes que solicitan esta evaluación psicopedagógica. Por una parte, suelen ser los centros educativos los que la solicitan. Sospechan desde el aula ciertas características o ciertos aspectos relevantes que pueden ser constituyentes de un perfil de alta capacidad, y entonces derivan o bien al departamento de orientación o bien a un centro externo para que realicen esta evaluación de alta capacidad. En otros casos, la demanda viene por parte de las familias, no es por parte del centro. Las familias sospechan en algún momento el posible concurso de esos aspectos críticos que muchas veces determinan la alta capacidad, y entonces son quienes toman la iniciativa para o bien solicitar desde el centro escolar en el departamento de orientación que se realice esta evaluación psicopedagógica, o bien acuden a un centro externo para realizar esta valoración, esta identificación de altas capacidades que es tan importante. Ya sabes que este vídeo forma parte de una cadena de vídeos en los que estamos hablando acerca de las altas capacidades. Ya tenemos un primer vídeo que vamos a dejar por aquí arriba enlazado por si quieres acceder a verlo, también lo vas a tener en el primer comentario. En este vídeo que te comento hablamos de cómo ha cambiado el concepto de alta capacidad en los últimos 30 años. Ha habido un cambio muy importante. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas y luego vuelvas a ver este otro, porque así vamos a comprender o vas a entender muy bien por qué tenemos que aplicar estos procedimientos de evaluación, que es lo que vamos a ver a continuación. Existen diferentes protocolos de evaluación de estudiantes con altas capacidades, pero hay ciertos aspectos que es muy importante que no pasemos por alto, que no pueden faltar en ningún tipo de evaluación psicopedagógica encaminada a la detección de altas capacidades. Vamos a ir viendo los distintos elementos que tienen que formar parte de esta evaluación y vamos a especificar qué pruebas podríamos utilizar también, aunque habrá otro vídeo más adelante en el que podremos hablar de cada una de estas pruebas, analizarlas y ver qué resultados nos ofrecen y cómo pueden ayudarnos a detectar o a identificar altas capacidades en estudiantes. En un primer momento tenemos que aplicar pruebas que valoren estos tres elementos. Por una parte, el factor general de inteligencia. En muchas ocasiones se recurren a las escalas Wechsler para valorar esto, al clásico WISC, bien sea el WISC 4, bien sea el WISC 5, otras herramientas diferentes en función de la edad o en función del evaluador. En este aspecto tenemos que tener muy en cuenta que lo que queremos obtener es una medida del factor general de inteligencia, es decir, una medida en bruto, por así decirlo, del factor general de inteligencia. Para eso podemos emplear otras herramientas que en beneficio-coste en cuanto a tiempo son mucho más positivas en ese aspecto, como por ejemplo las escalas de Raven. Hay escalas de Raven que están enfocadas específicamente también a estudiantes con altas capacidades. Estas escalas son de fácil aplicación, pero claro, tenemos que descartar determinados aspectos. A la hora de elegir qué prueba de cociente intelectual emplear o de factor general de inteligencia emplear, tendremos que observar por una parte si existen dificultades lectoescritoras, porque los estudiantes con altas capacidades también pueden tenerlas, y esto es una norma también para cualquier evaluación psicopedagógica en general. Habrá que descartar esto porque si vemos que hay estas dificultades lectoescritoras, no conviene que apliquemos pruebas verbales, y por el contrario, si observamos dificultades de esquema corporal, de lateralidad o de organización espacial, puede quedar el resultado de las escalas de Raven también en entredicho, dado que para estas escalas, estas matrices progresivas, pues bueno, la organización espacial puede tener cierta influencia. Una vez hayamos aplicado estas pruebas y veamos que ese aspecto psicométrico se encuentra en torno a 130, generalmente por encima de 130, aunque si se encuentra un pelín por debajo, vamos a seguir también aplicando este procedimiento, luego te explico por qué. Tenemos que aplicar pruebas de creatividad. La creatividad es realmente importante. Los estudiantes con altas capacidades, el perfil de estudiante con alta capacidad es un perfil creativo, pero no se trata de creatividad enfocada al arte ni a nada similar, simplemente se encuentra esta creatividad a la hora de dar respuesta a diferentes situaciones, por ejemplo a problemas, saber resolver problemas de forma creativa, saber generar o construir nuevos elementos, nuevas actividades, tales como por ejemplo un juego, de forma creativa también. Hay pruebas que valoran este aspecto. El test de Torrance, por ejemplo, es una de estas herramientas y lo vamos a ver pronto porque es una prueba realmente interesante y no solamente para altas capacidades. Así que suscríbete al canal para no perderte el vídeo en el que hablemos del test de Torrance. Y también tenemos que ver de forma muy importante y de forma necesaria las inteligencias múltiples. Hay muchos inventarios de inteligencias múltiples. Ya sabes que esto parte de la teoría
de las inteligencias múltiples, en la que habla que, bueno, pues que tenemos diferentes cajoncitos de inteligencia en lo que, bueno, pues se ve la inteligencia verbal, la numérica, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, etcétera. Bueno, pues tenemos que valorarlas, tenemos que observar el rendimiento de ese escolar en las distintas inteligencias múltiples. Tiene que sobresalir en prácticamente en todas. Por lo general, el perfil de estudiante con altas capacidades se observa que puntúa bajo en algunas ocasiones, por lo general en intrapersonal y en interpersonal, es decir, en la propia relación consigo mismo a nivel de identificación de emociones personal, de identificación de estado de ánimo, etcétera, o interpersonal, otros aspectos relacionados con las habilidades sociales, etcétera, que como sabes es algo que en estudiantes con altas capacidades muchas veces se encuentran dificultades. Una vez que tenemos estas tres variables estudiadas y vistas, son tres pilares esenciales en la evaluación de altas capacidades para detectar a estudiantes, tenemos que aplicar alguna herramienta más. Tenemos que ver, por otra parte, también un inventario específico de inteligencia emocional. Existen inventarios específicos de inteligencia emocional, como por ejemplo Baron es una herramienta muy útil para valorar esto de una forma sencilla que nos ofrece muchos valores útiles de inteligencia emocional. Por supuesto, veremos en un vídeo específico esta herramienta. También tenemos que valorar los estilos de aprendizaje, cómo aprende ese estudiante. En las altas capacidades no solamente significan tener un cociente intelectual alto, como ya hemos visto en otros vídeos, significa un concepto muy amplio, muy global. Para ello tendremos que ver cómo ese estudiante aprende, qué hace para obtener nuevos aprendizajes, qué hace cuando necesita aprender algo, cuáles son sus estilos motivacionales. Todas esas herramientas son realmente esenciales. Hay también cuestionarios muy sencillitos, pero aquí sobre todo lo que nos importa también es la valoración cualitativa. Hay muchos aspectos que se salen de lo cuantitativo y este creo que es uno de ellos, ya que tenemos que observar la cercanía hacia el aprendizaje, el interés hacia qué se enfoca ese aprendizaje. Es muy importante. Muchos estudiantes con altas capacidades fracasan a nivel escolar. Y fracasan a nivel escolar, y esto no es porque no tengan capacidad o porque no quieran aprender, no, simplemente se trata de unos conceptos muy amplios que analizaremos detenidamente cuando veamos fracaso escolar y altas capacidades, que bueno, pues que aquí vamos a observarlos de forma muy clara y muy definida. Pero también tenemos que aplicar otras herramientas muy importantes. Tenemos que valorar ansiedad, valorable en estado y rasgo. Muy importante aplicar estas herramientas, ¿no? El STAIC, por ejemplo, es una prueba que nos puede ayudar a tener una medida. Y sobre todo, esta prueba nos va a dar información a nivel cuantitativo. No debemos quedarnos nunca, cuando valoramos ansiedad, en una valoración exclusivamente cuantitativa, porque lo único que nos estará diciendo será si hay o no hay ansiedad en estado o en rasgo, o cómo es ese estado y ese rasgo de ansiedad, pero no nos va a dar más información. Y lo que nos interesa saber es bien por qué se genera esa ansiedad o en qué contextos aparece esa ansiedad. Por tanto, es importante ver hacia dónde se enfocan esos aspectos. Cada vez que un estudiante contesta en estas pruebas ítems que nos están dando a entender que hay ansiedad, tendremos que ver en qué contexto surge, cuándo aparece, cómo se genera esa puntuación a nivel cognitivo y a nivel conductual también, que es lo que va sucediendo, y esto realmente es importante. También es interesante aplicar alguna técnica proyectiva, en este caso, por ejemplo, las pruebas HTP están muy bien pensadas para estos aspectos. ¿Qué nos interesa? Conocer el mundo interno del estudiante. Sobre las pruebas proyectivas te voy a dejar también en los comentarios, te voy a dejar un enlace de una entrada de nuestro blog en la que se habla de ellas, que es muy interesante y que tenemos que valorar. Estos tres aspectos son importantísimos ligados a los tres anteriores, es decir, aquí tenemos las 6 patas fundamentales de la mesa de las altas capacidades, pero no debemos quedarnos aquí. Aquí vamos a poder obtener un perfil muy claro acerca de la alta capacidad o no. Con esto vamos a identificar bien. Ahora bien, ¿nos quedamos en esto? No podemos quedarnos aquí porque se nos quedaría cojísima esta mesa que tiene un peso muy importante. Tenemos que poner otras 3 patitas más, quizá, para que nos den más información de gran importancia. Valoración educativa, función ejecutiva y rendimiento o valoración atencional. Tenemos que hablarlo también en ese aspecto. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes con alta capacidad no son detectados de entrada como altas capacidades, ni siquiera se solicita una evaluación para altas capacidades, con lo que muchas veces nos vamos a encontrar que estamos ante un estudiante con fracaso escolar, con dificultades escolares, del cual sus profesores refieren muchas dificultades para aprender, pues ciertos aspectos incluso a nivel conductual también en muchos casos es llamativo. Por tanto, tendremos que valorar también estos aspectos, porque puede ser que concursen estas dificultades de aprendizaje con las altas capacidades, lo que llamaríamos la doble excepcionalidad. Excepcional en un primer lugar por altas capacidades y excepcional como estudiante en otro lugar, o en segundo lugar más bien,
por una dificultad de aprendizaje específica. Vamos a ver qué cosas podemos ver en cada uno de estos bloques. La valoración educativa no debe faltar nunca en un procedimiento de evaluación de altas capacidades. Para ello tendremos que ver cómo se producen las lecturas, si hay alguna dificultad a nivel lector, si hay algún tipo de dificultad a nivel de escritura. Esto tienen que ser pruebas sencillas, pruebas también que se dirigen a observar mecánica lectora, pero no a nivel velocidad lectora. La velocidad lectora solamente es un aspecto de la mecánica lectora. Tenemos que ver cómo se lee a unidad palabra, a unidad sílaba, unidad letra. Tenemos que observar todos estos aspectos, si hay omisiones y sustituciones, si se cambian las palabras, si se lee bien. Valorar pseudopalabras también podría ser una opción. En escritura, pues lo mismo, tenemos que valorar tanto la forma como el contenido de la palabra escrita, pues lo mismo, si hay omisiones, sustituciones, etcétera. También tenemos que ver el manejo numérico, es muy importante. Antes, cuando hablábamos de estudiantes con altas capacidades, nos venía todo solamente la imagen de un escolar muy bueno en matemáticas y ya está. No es así. Ahora mismo vemos a estudiantes con altas capacidades que tienen dificultades de manejo numérico. Entonces tenemos que valorar también esos aspectos. Y también deberíamos verlo en función de qué edades, también distintos aspectos evolutivos. Esto lo ampliaremos todo en próximos vídeos porque hay que hablar mucho de ellos y si no este vídeo sería larguísimo. Tenemos que hablar también del rendimiento de la función ejecutiva. Es muy importante hablar de estos aspectos y muchos más. Tenemos que ver, por una parte, cómo funciona esa memoria de trabajo, cómo es la flexibilidad cognitiva. Aquí a veces en estudiantes con altas capacidades nos encontramos con algunas dificultades, no por flexibilidad, sino muchas veces por identificación emocional que genera cierta rigidez cognitiva. Intentamos pensar nuestras emociones y viceversa, y eso, pues bueno, pues no funciona, ¿no? Entonces se observa algo que pueda aparentar esa rigidez, pero es importante verlo. La fluidez léxica, tanto a nivel fonológico como a nivel semántico, es muy importante también que la podamos valorar. Otros aspectos tales como la reversibilidad cognitiva, la resistencia a la interferencia y muchos otros aspectos de los que hablaremos cuando nos centremos en este campo de la función ejecutiva y de la evaluación más de perfil neuropsicológico, ¿no? Que es realmente importante tenerlo muy en cuenta. Y también tenemos que valorar el rendimiento atencional. Existen muchos escolares en los que, bueno, pues la sospecha es o bien alta capacidad o bien déficit de atención. Existe la doble excepcionalidad, como hemos visto anteriormente, pero es muy importante que podamos descartar que las dificultades atencionales sean secundarias o sean primarias, es decir, que concretemos muy bien si esas dificultades atencionales son como tal por sí o existen otros factores para que este estudiante tenga bajo rendimiento atencional. Por tanto, hacer una valoración del rendimiento en función atencional es muy importante. Para esto tendremos que ver estos aspectos esenciales. Siempre que evaluamos atención tenemos que ver todo esto. Es decir, es muy importante que la analicemos en conjunto, que veamos el rendimiento de la atención focalizada, de la atención sostenida, de la alterna, de la vivida, de la función de la velocidad de procesamiento atencional, de la atención selectiva. Es importante que veamos estos aspectos. No hay que evaluarlos absolutamente todos siempre. Veremos más adelante cómo podemos evaluarlo, pero realmente es importante que descartemos que esto es algo que nos encontramos muchas veces, dificultades atencionales que son secundarias, que empiezan a que se ven o que se han percibido siempre como primarias. Es decir, cuando yo tengo un problema atencional, es primario, no hay nada que lo esté generando, es un déficit de atención, es un problema atencional inicial, o sin embargo existen otras variables que generan esa desatención. Pues por ejemplo en estudiantes con altas capacidades lo vemos mucho, la desmotivación, la falta de interés, el abordar temas que ya conocen más que de sobra y que los ven una y otra vez, actividades muy repetitivas, van a generar conductas desatentas, pero eso no es una dificultad atencional, el problema no está ahí, el problema primario no es la atención, el problema primario es la motivación o quizá los contenidos curriculares o la modalidad de enseñanza. Y esos son aspectos que son realmente muy importantes. Y con estas 6 herramientas iniciales que tenemos vistas básicas para la detección e identificación de altas capacidades y esta visión de la valoración educativa, de la función ejecutiva y del rendimiento atencional, ahí realmente es donde vamos a poder ver bien cómo esa radiografía, esa imagen de este estudiante con altas capacidades que pueda estar presentando algún tipo de fracaso escolar o mal rendimiento a nivel escolar o incluso a nivel de conducta o de comportamiento tanto en el aula como en casa. Y esta es la evaluación, que este es un procedimiento de evaluación que podemos aplicar de forma apropiada que nos va a dar mucha luz. Y no debemos perder nunca de vista qué estamos buscando con una evaluación. Ya no solamente en alta capacidad, que en este caso vamos a hablar de ello, pero cuando hacemos una evaluación tenemos que plantearnos siempre para qué la estamos realizando. En este caso, ¿qué buscamos? Pues buscamos distintos elementos que son estos que encuentras aquí. Por una parte, la identificación. Tenemos que saber si este estudiante presenta o no altas capacidades, si es un perfil de alta capacidad. Por otra parte, la evaluación no solamente sirve para decir sí o no
nos tiene que ser una herramienta constructiva, una herramienta de gran utilidad. Y en este caso nos tiene que servir para poder elaborar recursos de aprendizaje. Esto tiene que pasar siempre, no solamente en la evaluación de altas capacidades, tiene que suceder absolutamente siempre, pero cuando evaluamos altas capacidades tenemos que poder emitir posteriormente un juicio o una orientación acerca de cuáles son los mejores recursos para el estudiante, si medidas de aceleración educativa, si medidas de enriquecimiento curricular o cualquier otra medida que se pueda introducir. Tendremos que orientar a las familias también, muy importante que se oriente siempre a la familia acerca de qué pueden hacer desde casa en este aspecto, también es importante, ¿no? Nos interesa muchísimo en el caso de alta capacidad descubrir cómo ese escolar comprende el mundo, cómo lo entiende, cómo entiende todo aquello que le rodea, cómo entiende el colegio, cómo entiende las relaciones familiares, las relaciones personales, cómo entiende el futuro, cómo entiende su presente de cara a ese futuro que persigue, etcétera. Esto es muy importante también. Las relaciones sociales también es muy importante, que lo vamos a ver. Ahora entramos en ese campo. El manejo motivacional es clave en el estudiante con altas capacidades. Tenemos que tener muy claro cuáles son sus estilos motivacionales, qué cosas le motivan y cuáles le desmotivan también. Cuando hablamos de motivación tenemos que verlo tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Esto está totalmente relacionado con el poder, con la capacidad de elaborar recursos de aprendizaje. Si yo conozco esas herramientas o esos elementos motivacionales, podré perfectamente construir recursos de aprendizaje útiles y activos de cara a generar una enseñanza y una educación apropiada para ese estudiante, y también conociendo qué aspectos son desmotivacionales para ese alumno o simplemente le generan malestar o un mal entorno de cara al aprendizaje, podré también crear esos recursos de aprendizaje que eviten que concursen esos aspectos que no motivan al escolar. El estilo de aprendizaje, cómo aprende, cómo se enfrenta a un aprendizaje nuevo, qué necesita para aprender. Todo eso es fundamental que lo tengamos bien claro. Otra cosa realmente importante es el proceso, pensamiento, emoción y conducta. Esto nos pasa a todos, tenemos pensamientos, esos pensamientos nos generan emociones y esas emociones nos llevan a tener una conducta determinada. Pues bueno, en los estudiantes con altas capacidades este proceso es realmente importante conocerlo, es realmente necesario saber cómo ellos se manejan a nivel de pensamiento, emoción y conducta. Qué pensamientos generan qué emociones, se identifican bien esas emociones o no, esas emociones influyen en el pensamiento. Se produce un círculo retroalimentativo en relación a estos pensamientos que generan emociones y esas emociones generan otros pensamientos. ¿Y hasta cuándo sucede esto de cara a crear una conducta, a emitir una conducta, una respuesta? ¿Qué aprendizaje obtiene con esa conducta? Todo esto está muy relacionado con todo lo que se ve pues en las teorías, por ejemplo, de Bandura, ¿no? Del aprendizaje vicario, del aprendizaje por observación. ¿Qué está sucediendo con ese aprendizaje que está realizando? ¿Cómo observa la influencia de sus actos en su entorno y cómo eso está condicionando a este escolar con altas capacidades para realizar ciertas conductas, extinguir algunas o generar nuevas? ¿Es capaz de generar nuevas conductas en base a esos procesos? ¿Es capaz de generarlas en base a sus emociones? Bueno, pues todo eso tenemos que analizarlo. Es fundamental que estudiemos esto porque gran parte del trabajo que vamos a realizar después con un estudiante con altas capacidades parte de esta base. Aunque aparece en un recuadro más pequeñito, es una cuestión de espacio. O sea, es decir, es un punto esencial. Todo esto son puntos esenciales que no podemos obviar ninguno. Y por último, muy relacionado con este último, y también relacionado con cómo comprende el mundo, está el manejo social. El manejo social es muy importante. Los estudiantes con altas capacidades tienen relaciones sociales, en algunos casos son totalmente perfectas y satisfactorias, pero en muchos casos es un aspecto que genera malestar y que es complicado y que les hace sentirse mal y que les impide en muchas ocasiones encontrarse cómodos con un grupo, encontrarse cómodos con una edad. Ya conocéis el concepto de disincronía, del que hablaremos en nuestro glosario de psicopedagogía, pero es realmente importante que manejemos esa disincronía, si es que existe, esa necesidad de estar con niños o bien mucho más pequeños o por lo general mucho más mayores, con los que se sienten bien y por los que generalmente siempre son rechazados por una cuestión de edad cronológica. Por tanto, conocer el manejo social, las herramientas sociales que se presentan, las habilidades que tiene este estudiante es realmente esencial y fundamental de cara a conocer al escolar con altas capacidades. Por tanto, estos aspectos, estos 7 elementos son necesarios como conclusiones en todas las evaluaciones de altas capacidades. Y es fundamental que sepamos, aunque no se queden informados, que debieran en todos los casos, aunque no siempre se informan todos los elementos, porque muchos de ellos se van adquiriendo a lo largo del trabajo, pero es importante que el profesional que evalúa se cree esta imagen completa del estudiante con altas capacidades al que ha evaluado. Y hasta aquí con este vídeo en el que hemos visto cómo tenemos que hacer una evaluación psicopedagógica, qué herramientas tenemos que emplear o qué procedimientos debemos usar y sobre todo
cuál es la finalidad de esta evaluación, qué imagen tenemos que llevarnos cuando acabamos esta evaluación. Así que nada, espero que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún vídeo, espero que te haya resultado de interés así que nada, nos vemos en próximos vídeos, hasta luego.